El filósofo alemán Friedrich Nietzsche dijo: lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que de ahora en adelante ya no podré creer en ti. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Eso pasa con una sola mentira en la vida. Veamos cómo se refleja la cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Hay daños que no tienen reparo. El amor todo lo puede reparar. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Tamara, estás demandando a Camila. Tengo entendido que es tu esposa, ¿correcto? Bueno, explícame por qué la estás demandando y qué exiges para resolver este caso. Bueno, yo estoy exigiendo el divorcio Okay. y estoy exigiendo la tutela completa de mis dos hijos. La estoy demandando porque ella es una mentirosa y me engañó. ¿Cuánto tiempo llevan casadas? Tenemos 7 años casadas. 7 años casadas. ¿Y las edades de las criaturas? 6 años y 1 año. 6 y 1. ¿Hembra varón? Felipe tiene 6 años y Melanie tiene 1 año. Ok, perfecto. ¿Y tú quieres la tutela, la custodia de ambas criaturas? Es correcto. ¿Y el divorcio? También. Ok, ¿algo más? ¿No hay división de bienes? También necesito saber quién es el padre verdadero de Melanie, De la niña. de la niña. Ok. Ahora explícame los hechos del caso, por favor. Fíjese, nosotros nos conocemos hace 10 años. La conocí en Medellín, en Colombia. Nosotros nos enamoramos a primera vista. Tuvimos un noviazgo bien chévere, nos vinimos para acá. Aquí nos casamos en el 2009, con un matrimonio relativamente bien estable, bien feliz. Las dos queríamos ser madres y decidimos tener un hijo. ¿Cómo? Con inseminación artificial, fuimos a Colombia porque el tratamiento es más económico allá. Pero utilizando los óvulos de quién? Los míos. Para que nuestros hijos mi hijo fuese realmente nuestro, se usaron mis óvulos. Y ella prestó el vientre. Ella prestó su vientre, Ok. es correcto. Nació Felipe, nos vinimos para acá, que tuvimos a Felipe. Una alegría increíble. ¿El donante era desconocido? ¿El donante de esperma? Sí, era desconocido. Una persona desconocida. Compraron esperma de un banco de esperma. De un banco de esperma. Perfecto. Así fue. Ok. Súper felices. La vida nos cambió para bien con Felipe. Felipe es un niño encantador y ella y yo tenemos una relación, Dios mío, feliz. Hasta que ella se va para Colombia a cuidar a su papá. Y en ese viaje, ella me llama por teléfono para decirme que le parece bueno que tengamos otro hijo. Y efectivamente nosotros queríamos tener otro niño. Y yo le digo que bueno, que sí, que está bien, que vamos a hacernos el tratamiento de nuevo, que yo me voy a Colombia con Felipe. Y me insiste que no, que me quede aquí trabajando, que Felipe, para que no pierdas clases, que yo estoy haciendo las cosas, que ella se encarga de todo allá y va a ir a la misma clínica y se va a hacer el mismo tratamiento. Y bueno, perfecto, no hay problema, hazlo. ¿Pero había más óvulos Sí, tuyos? porque nosotros habíamos planificado tener más hijos y teníamos más óvulos congelados. Ok. Bueno, ella se va para Colombia, o sea, ya está en Colombia, hace el tratamiento, llega aquí embarazada, todo marcha perfectamente bien y nace la niña. Dios mío, cuando yo tuve esa niña en mis brazos, no le puedo decir la felicidad tan grande que he tenido. Todo está súper bien y hemos caído en una desgracia porque Felipe tiene leucemia y le estamos haciendo un tratamiento. Y parte del tratamiento consiste en hacernos exámenes todos para ver quién es compatible, porque la única solución es la médula, Trasplante de trasplante médula ósea. Y nos dimos cuenta en los exámenes que Melanie no es mi hija. Y no solo no es mi hija, sino que es hija de ella, con sus óvulos, con su ovario, es hija de ella y no mía. Y ella no me quiere decir a mí quién es el padre de ella. Por consiguiente, yo no quiero seguir casada con ella y necesito la custodia de mis hijos. ¿Y por qué tú asumes que el padre no es un desconocido como fue en el caso tuyo? ¿Por qué asumes que ella, o sea, tú estás pensando que ella tuvo una relación con un hombre? Ella me mintió y me dijo a mí... Bueno, te mintió porque no usó tus óvulos. Y me dijo a mí que eso había sido un error de la clínica.
en el momento cuando nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando. Y por supuesto yo llamé a la clínica y ella me dijeron que ella nunca fue a la clínica. Oh. Que nunca fue a la clínica, que allá siguen los óvulos, que eso nunca se utilizó. Y ella me hizo a mí creer que sí, se hizo el tratamiento. Ok. O sea, que hay una traición por algún lado. Por todos lados hay traición. Aún así, tú quieres la custodia de Melanie. Por supuesto, porque es que es mi hija. Ella se registró dentro del matrimonio. No, no, seguro. Y es hermana del niño de alguna manera. Y yo la amo, la quiero y la necesito, es mi hija. Ok. ¿Qué tienes ahí sobre tu podio? Aquí están todas las pruebas. Ven, acércalas, por favor. Gracias. ¿Nunca te dio una explicación que te sintieras satisfecha con la explicación que te dio ella de lo que ocurrió aquí? Es que ella todo lo que dice es una mentira, ella inventa una cosa tras otra y cuando tú le estás preguntando se va por la tangente, no termina de enfocar nada. Y si tú de repente ella dice una cosa hoy y tú le vuelves a hacer la misma pregunta 3 días después, te dice otra cosa, o sea, ella me tiene loca, me tiene loca. Ok, entonces aquí está el certificado de matrimonio de ustedes en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts. Aquí está el examen de ADN de Felipe, contigo, que eres su madre, 100%, 99.99. Ok, Felipe y Melanie, claro, no tienen conexión, porque no tienen conexión entre ellos, y tú eres la mamá de Melanie. Ok, perfecto. Esa es tu demanda. Esa es mi demanda. ¿Se acabó el amor? La verdad que no, doctora. Te tocó responder, Camila. Mentí, ¿Mentiste? pero lo hice por amor, ¿Por qué? por miedo, al rechazo ¿De quién? de ella. ¿En qué sentido? No entiendo. Lo que pasa es que la ida a Colombia, a mí me violaron. ¿Cómo? A mí me violaron, pero yo no sé quién fue. Eso es mentira, doctora. Mis amigos una noche me dijeron, vámonos, olvídese de todo, tomémonos unos tragos. ¿Y por qué no me lo dijiste a mí? Eso no va a haber problema. ¿Por qué no me lo dijiste a mí? Yo le dije, Camila, mírame, ¿por qué no me llamaste y no me lo dijiste a mí? porque mira cómo iba a Eso estar es mentira, doctora, eso es lo que reaccionando, inventamos en este momento. Usted le contaría a alguien. Si ella reaccionara a ella sabe que yo la amo. No, no, pero Camila, ya, espérate, por favor, Camila, ya, por favor. Camila, espérate Allá, un por momento, favor. espérate. ¿Y no hay un reporte policíaco? No, porque en Colombia no es como acá. Que No, no, usted- no, un momento, pero en Colombia tú llamas a un policía, le dices, me han Lo violado. que pasa es que yo no quería que ella se diera cuenta. Pero Pero ¿cómo que se no diera vas a cuenta querer de que se dé qué? cuenta tú? Porque me iba a rechazar. Pero ya ¿por dando qué la te va a oportunidad de que ella decida rechazar que te si voy a fue un rechazar? acto criminal? Porque ella me iba a meter la culpa a mí. De la Cuando violación. yo era pequeña, a mí mi tío me violó y mi mamá me echó a mí la culpa. Ella dijo que era mi culpa. Que porque yo mantenía chores, que no me daba a respetar y yo solamente era una niña y que empecé a recordar Eso es cómo cierto. él me tocaba. Eso es cierto, doctora. Eso Ok, es cierto que, ok. que ella abusaron cuando, bueno, Ok. lo dice ella, cuando era pequeña. Pero todo lo demás yo no lo creo. En Colombia no es legal el aborto, Mm, es clandestino. ok. Entonces yo no me podía hacer un aborto. Pero en Estados Unidos sí. ¿Cómo iba a llegar embarazada? Explicándole a tu esposa lo que había pasado. Es lo No, natural, eso es además lo yo quería O sea, normal. tú tener escogiste ese niño. mentir. Tú Yo quería escogiste... tener ese bebé porque igual lo queríamos, no era que no venía deseado. Qué Llegó en loca, unas Dios. circunstancias que no podía, pero Yo no sé. No sé. Ella escoge siempre el camino más complicado, Sí. el camino más enredado. Me cuesta trabajo pensar que en una relación de 7 años, donde hay matrimonio, y hay hijos, y hay todo, tú no tengas la confianza de decirle a tu pareja, me violaron, caramba, me violaron. Fui víctima de un crimen violento y estoy embarazada. pero ¿Qué si mi propia hacemos? madre no me creyó, imagínese ella. Dios. Tú arrastras cosas que no has podido superar y que están atrasando tu persona. Y eso es muy, muy problemático. ¿De quién es el testigo? Mío. Tuyo. Pasemos al testigo de la demandada. Mire, la amiga, la prima. Bueno, vamos a ver qué dice la prima.
Buenas tardes. ¿Su nombre cuál es? Es Pilar, doctora. Pilar. Eres la prima de Camila. Yo soy la prima de Camila. Ok. ¿Qué vienes a contarme? Doctora, yo vengo a decir la verdad, yo no puedo seguir mintiendo. Camila quiere que yo diga algo que... Ay, ¿qué vas a decir? No vayas a decir nada, Camila, por favor, Pilar, es hora por favor. ya de decir la No verdad. vayas a decir nada, Tú no me puedes vayas a- seguir en esa Camila, suciedad, por favor, Camila, mi por favor. matrimonio, por Camila, favor, ya es hora. por favor. Camila, ya es hora. Ay, doctora, para mí es muy difícil esto, pero yo necesito contarle. Doctora, cuando yo era pequeña, yo iba a la casa de Camila, de mi prima, a jugar como siempre. Pero, doctora, ese sucio nos toqueteaba, ese sucio nos manoseaba. Y el papá de ella siempre ha abusado de mi prima. Él la ha violado. Él ha violado a mi prima. ¿Pero él es el padre de la criatura que ella tiene? Sí, doctora. Él es el padre de Melanie. Ella nunca fue violada en Colombia. Y ella no lo ha querido decir. Ella no lo ha querido Ya va, decir. ¿y tu papá? ¿Te violó o tú tienes va, relaciones con tu padre ya de costumbre? Sí, doctora. ¿De qué? ¿De costumbre la violó? Cuando yo era Y yo pequeña, mi mantenía mamá se relación. enfermó de cáncer, ella iba a morir y ella me dijo cuando yo tenía 12 años que yo tenía que tomar el puesto de ella y que yo iba a ser ahora la mujer de Camila, la eso casa es una cuando verdad, ella... tú no puedes seguir con eso. O sea que tú, aparte de ser víctima de tu padre, tienes hasta cierto punto un tipo de enamoramiento con él. No, Sí, Camila. es deber, Sí, Es Camila. deber. deber. O sea, tú tienes el deber de acostarte con tu padre. Cada vez que quiera, porque mi mamá me lo dijo. Y embarazarte. Camila, que tu mamá te dijo que te acostaras con tu Y papá. tener un hijo. Camila, mírame, tu mamá te dijo que te acostaras con tu No, papá. a mí lo que me hace falta es un batallón Dios de santo. psicólogos. De psicólogos, de psiquiatras, de un batallón. Porque si esta mujer adulta hasta el día de hoy no ha podido superar la aberración tan grande y concebir. ¿Y tú te acostaste con tu papá? Porque él ¿Cuándo ya estaba estaba en enfermo su ahorita? lecho de muerte. Y Sí, me ese dice, es el papá Sí, de la Camila. niña Melanie. no, Este es el padre de Melanie. Ella es producto de por esa favor, violación, no, doctora. por favor, no. Es suficiente. No, que no es una no. violación, Mira. es un... Por favor, piensa en nuestra familia, por favor. No, hija, yo pienso en tu familia y Por todo, pero favor, la que piensa debió haber en pensado eso. en tu familia eras tú. Yo pensé en todos, en mi papá. No, en él no debías haber pensado. Él Pero era mi es deber. un monstruo. No, perdóname. Era mi deber. Ella era una niña, Él doctora, es un yo creo monstruo. que Tu ella- deber es delatarlo a la policía, rezarle a Dios porque Camila, se tú muera. necesitas Ese ayuda es tu deber. psicológica. Pedirle al Señor que se lo lleve para que no siga haciendo maldad en este mundo, Sí, porque doctora. eso es un degenerado. Dile al licenciado Williams Lucena que pase, por favor. Camila tenía que O sea, decirlo. esto es un degenerado que tú... Y tú te has sometido, o sea, que tú también estás teniendo problemas. Yo ni sé ni qué, de qué. Yo ni sé. Alúmbreme, porque es que estoy aquí perdida. Sí, bien complicado el caso. Realmente, bueno, es evidente que es un incesto. Lo que me llama mucho la atención es la manera como ella dice, lo verbaliza. Es mi como- deber. Es mi deber. Ella internalizó el hecho de que tenía que ser la mujer de su papá. Hay que tomar en cuenta que en el inconsciente todo ser humano se enamora de su papá y se enamora de su mamá, pero es un enamoramiento que pasa, que sucede en el inconsciente, pero sigue y después la persona... Claro, se lo desvanece. se desvanece o lo proyecta en otro ser humano. Ella no, ella lo internalizó. En una familia que me llama la atención porque incluso la prima también ha sido abusada, ella fue abusada, pero es como una familia perversa donde todos los elementos, todas las figuras femeninas son tocadas. Él se manifiesta como el dueño de todas estas mujeres con el derecho en su cabeza, una mente perversa, Y ella se somete. se sometieron. Porque esta mujer vive aquí en Estados Unidos. Sí, pero establece esa conexión afectiva, una conexión donde ella necesita psicológicamente trabajar ese despegue y esa culpa, porque por eso ella miente también. La mentira, yo quería comentar un poco que la mentira sale como un síntoma, no es porque ella realmente lo quiera negar. Es que es la manera como ella puede mantener toda la estructura por la culpa que hay ahí. Claro. Porque si ella manifiesta y dice, mi padre realmente me violó, mi padre me tocó, Se me abusó", destapa la se lata destapa de la olla Pandora. y ella se Sí. siente responsable. Claro. Y aparte de eso, pierde el amor.
porque ella establece una relación de amorosa muy afectiva, que muy infantil, de paso, porque no ha terminado de romper esa parte un poco perversa, inmadura, infantil, de querer mantener la postura de amor ante este padre. Ella quiere seguir, eso es lo que hay que romper psicológicamente. Se habla muy fácil, pero es complicado, o sea, se requiere bastante trabajo. O sea, ella es una chica joven, pero no es una mujer, no es una niña. Ella es una muchacha joven, pero no es una niña. No, ¿Cómo no ha podido vivir todos estos años? Porque es una mentirosa. Bajo este... No, tú no estás oyendo, Tamara. Doctora, es lesbiana y se acuesta con su papá, y su papá es un hombre. Por deber. Por favor. Hay algo que es interesante que hay que determinar ahí, ¿ok? Ella quiere, o sea, inconscientemente ella quiere seguir manteniendo la relación en su cabeza. Lo que ella tiene que trabajar, y como le digo nuevamente, es como muy sencillo decirlo, pero poder romper, en darse cuenta de que ella no es responsable de la unión y de la estructura familiar, que eso le obedece a los adultos en aquel entonces, que era su papá y su mamá, no a ella, no es responsabilidad de ella mantener esa unión. Lo que me llama mucho la atención es que ella como lo incorporó completo. Ella se hizo madre, ella se hizo mujer de este hombre. Ay, qué horrible. Ok. Escucha lo que te voy a decir. Yo te pregunté que si se había acabado el amor y tú claramente me dijiste que no se había acabado. Pregúntemelo de nuevo. No, no se va a acabar por lo que te acabas de enterar. Mira, yo quiero que te tomes 3 meses, aunque después te divorcies, 3 meses de una terapia para que por lo menos conversen y entiendan este tema, porque te voy a decir lo que sí es indeleble aquí. Lo indeleble es que tú eres madre de un niño y ella es madre de otro que se produjo por un matrimonio y esos niños son hermanos y yo los quiero mantener juntos de alguna manera, y para que eso pueda pasar, ustedes tienen que civilizadamente poderse llevar. Y para poderse llevar civilizadamente van a tener que pasar por un periodo de terapia para comprender la magnitud de esta situación que se ha descubierto aquí. Te niego la demanda momentáneamente, las ordeno a que vayan a una terapia de pareja y de familia para que puedan lidiar con este tema, y si al final de los 3 meses tú quieres el divorcio, me mandas una carta con el productor, yo felizmente te lo voy a conceder. Les deseo buena suerte, he dicho, caso cerrado. Gracias. Así fue. Okay. Súper felices. La vida nos cambió para bien con Felipe. Felipe es un niño encantador y ella y yo tenemos una relación, Dios mío, feliz.